Hoy vamos a hablar sobre la alimentación como forma de medicina. Bueno, algo parecido. La bendición de los alimentos, la estructura energética de los alimentos, qué comemos, con qué nos alimentamos y si realmente eso que nos alimentamos nos sirve para sanar nuestro cuerpo, cómo podríamos utilizarlo. Entonces voy a empezar con un trabajo, con una forma de expresarlo que lo he utilizado muchas veces, así que sé que es efectiva. Aquí hay agua, y aquí estoy yo, y son dos cosas diferentes. Entonces, si yo bebo agua, la pregunta es, ¿cuándo el agua deja de ser agua y se convierte en mí? ¿En qué momento? Realmente en ningún momento. La conclusión siempre es que ninguno. El agua sigo siendo yo. En el momento que entra en la boca, no. Antes de que entrase en la boca, sigo siendo yo. Cuando el agua estaba en el mar, porque tiene parte de agua de mar, o en el océano, o en el manantial, también era yo. Era una parte de mí. Entonces, cuando yo estoy tomando ese agua, estoy recuperando una parte de mí, una parte que siempre ha sido mía. Y toda la memoria que tiene ese agua pasa a mí. Es como si perdieras un cabello con toda la información que tiene ese cabello de tu vida y pasan los siglos y ese cabello regresa a ti. Y regresa a ti con todo lo que ha vivido. Es como si te quitas una parte de tu cuerpo y esa parte de tu cuerpo vive muchas cosas a lo largo de los años, de los siglos, y luego regresa a ti y te trae todo lo que ha vivido, toda esa información y te la integra. Pues ese es este agua. Este agua no es solamente agua, es una parte de mí que ha viajado por todo el mundo y que viene a mí de nuevo a traerme esa información que ya es mía. Y entonces cuando tomo ese agua, integro esa información en mí. No solamente integro el agua con las propiedades del agua y sus minerales, sino también toda la información que tiene, todo lo que ha vivido, lo que ha sentido, todo lo que le ha pasado a lo largo del tiempo. Todas sus transformaciones entran en mí. Lo voy a repetir. Esto es muy bonito. La pregunta es, ¿cuándo este agua deja de ser agua y se convierte en mí? ¿En qué momento ese agua deja de ser agua y se convierte en mí? Y yo bebo ese agua y cuando bebo este agua pues llega a la boca, luego pasa por el esófago, llega al estómago y hay una serie de movimientos en el cuerpo y a lo mejor absorbo unos nutrientes y otra parte lo expulso. Eso es lo que nosotros conocemos, pero no es del todo así. No es así. Este agua, en el momento que entra en mí, soy yo. ¿Acaso lo que está en nuestro estómago no somos nosotros? ¿Acaso lo que entra por nuestra nariz no somos nosotros? Entonces, ¿en qué punto somos nosotros y no somos nosotros? Esto es algo ilógico. Es algo ilógico pensar que lo que está en mi cuerpo no es mío solo porque pase por un tubo digestivo. Entonces, ese agua siempre ha sido yo. Y no hay un momento en el que deje de ser el agua y se convierta en mí, sino que cuando ya está en la botella sigue siendo yo. Y antes de que llegue a esta botella también soy yo, mucho antes. Entonces este agua viene de un manantial y otra parte viene del océano y ha viajado por el mundo y ha tenido muchas transformaciones y eso pasa a mí y soy yo. Y era yo antes, cuando el agua estaba allí en el océano, no sé, hace unos meses o unos años antes de que la recogiesen, ese agua, ya era yo. Pero cuando yo tomo el agua, tomo esa información, la integro, la recupero. Es como si me hubiera expandido de alguna manera y regresa esa información a mí a través de los alimentos, como un circuito perfecto, sí. Entonces regresa eso que es mío, no es algo ajeno a mí. En algún momento mi ser se ha dispersado en millones y millones de experiencias preciosas, mi ser se ha expandido y esas experiencias son un árbol que hay por allá, un animal que hay por allá, el agua, el sol, y esa información regresa y es con lo que me alimento. Entonces, cuando vemos así los alimentos no solamente son qué vitaminas tienen, para qué me sirven, sino qué han vivido.
qué experiencias me traen, qué energía me traen. Entonces la tarea es muy, muy difícil. Consiste en que cuando tomes cualquier alimento intentes sentir qué recorrido ha tenido para integrarlo en ti. Intentes integrar esa información. A veces esto cambia nuestra forma de comer porque nos damos cuenta de que esto que estamos comiendo tiene dolor. No ha sido fabricado, no ha sido recogido de una manera bonita, ha sufrido. Pero también es una forma muy amorosa de verlo. Si por ejemplo coméis carne, es algo muy bonito porque estás acompañando ese animal que eres tú y estás sabiendo lo que vivió, lo que sintió y puedes abrazarlo y puedes integrar eso y perdonarlo. Y si coméis vegetales también puedes descubrir todo ese proceso. Y el agua te va a responder inmediatamente, pero todos los demás alimentos también. Posiblemente te pongas a beber y sientas algo como movimiento, fluidez, pero no llegues a ver detalles. Lo mismo, si estás comiendo un animal, a lo mejor de pronto sientes que estás entre rejas o sientes cómo te dan pienso, sientes que eres ese animal. ¿Por qué? Porque lo eres y lo estás integrando. Si comes verduras, también vas a sentir todo ese desarrollo de la verdura, pero eres tú y lo estás sintiendo y estás sintiendo cuando te daba el sol, cuando recogías nutrientes, cuando te recogieron del árbol, lo vas a sentir igual. Es un trabajo muy bonito que nos va a ayudar a entender la nutrición de una forma completamente diferente. Entonces, cuando hacemos esto, pues a veces nos dan ganas de bendecir los alimentos de una manera natural. ¿Por qué los queremos bendecir? Porque queremos no solo agradecerlos, sino comprender que esa parte de nosotros vivió muchas experiencias que a lo mejor han sido dolorosas. Todas las 1000 transformaciones que ha vivido puede que hayan sido muy duras. Entonces, al bendecir el alimento estamos perdonando ese dolor, transformándolo, estamos entregando luz y amor para que ese dolor no llegue a nosotros y no se integre a nosotros de una manera tan cruda, sino que llegue de una forma más sanadora. Y entonces cambia nuestra alimentación porque se convierte en algo medicinal. Porque ya no estás conectando solamente con un alimento y unos nutrientes, sino con el espíritu que hay en esas plantas, en el agua y en la vida que te rodea. Y cuando estás recogiendo ese espíritu y lo estás asimilando e integrando, que no tiene ni por qué ser físico, puede ser etéreo, energético, puedes alimentarte de una visión bonita, o de tocar una piedra. No necesitas comerte la piedra, aunque hay gente que se come piedras, pero no os lo aconsejo. No porque lo haya hecho. Nunca he comido piedras, así que no puedo saber si es bueno o malo, pero creo que no es muy saludable. Pero sí, en la piedra cuando tú la tocas, te nutres. La piedra te alimenta, porque la piedra también eres tú. No necesitas agarrar la piedra, no necesitas comerla, simplemente sentirla, tocarla, reconocerla, comprender el camino que has seguido. Y entonces al hacer eso y al sentir todo ese camino y al conectar con toda esa historia, ese alimento se vuelve sagrado y se vuelve muy, muy especial. Entonces, una vez que entendemos el alimento así, independientemente de cómo sea ese alimento, llega el arte de la cocina. El arte de la cocina espiritual es que trates a todos los alimentos por igual. No trates a unos mejor que otros porque sean más saludables o porque se vean más bonitos, sino que tu emoción sea la misma y tu calma sea lo mismo, es lo que llega a tu vida. El camino espiritual, la conexión con el camino espiritual es que llegue lo que llegue a tu vida, tú estés igual, estés en equilibrio, que no te altere la vida y puedas tener un sentimiento pleno de amor, de comunión con todo lo que te rodea. Pues lo mismo es con los alimentos. Voy a volver a copiar el tema por si acaso alguien se despistó. Lo mismo es con los alimentos. No se trata de bendecirlos para que tengan más energía. Se trata simplemente de conectar con esa parte espiritual y aceptarlos en nuestra cocina tal cual lleguen. Lleguen algo que esté más pocho, que sea transgénico o que sea muy saludable y muy hermoso y biológico y orgánico
Nos da lo mismo, buscamos que nuestro equilibrio sea el mismo independientemente de lo que llegue a nuestra vida, que lo podamos integrar y podamos desechar lo que sobra, que haya fluidez en ese camino. Entonces, cuando conectamos con el espíritu del agua del mar, de las plantas o de los alimentos, estos adquieren su propiedad medicinal, si no, no. Si no, no tienen propiedades medicinales esos alimentos, por más que los hayamos leído un montón de veces, para que el alimento te entregue esa cualidad espiritual, antes se requiere que tú la hayas reconocido. Vamos a poner este ejemplo con personas. Si tú una persona no la reconoces su espiritualidad, pues no vas a poder conectar con su sabiduría, no vas a poder recibir de esa persona nada de sabiduría. Recibirás palabras, ideas, teorías, pero su sabiduría, para integrarla necesitas darte cuenta de que esa persona tiene un aspecto espiritual y sentirlo y conectar con ese aspecto espiritual. Y cuando conectas con el aspecto espiritual de alguien, esa persona es sabiduría para ti. Esa persona es un alimento para ti, sea quien sea la persona. Pues es igual, en el alimento lo que hacemos al conectar con el aspecto espiritual del alimento, el alimento nos va a sacar todo ese abanico de sus propiedades medicinales que son milagrosas. Para que además esas propiedades medicinales estén intensificadas, el alimento muchas veces tiene que ser recogido en ciertos momentos. El alimento se te tiene que mostrar. No tienes que ser tú quien vayas al bosque a coger ese alimento, sino que el alimento tiene que llegar a ti. De alguna manera te llama, puedes soñar con él, puedes sentir que lo necesitas o puedes de pronto que sientas como la luna lo está iluminando y dices, ese tengo que recoger. Y esto era así antiguamente, así lo hacían los druidas en Europa. Entonces, esto se lo heredaron los alquimistas y de aquí surge la ciencia de Paracelso, que le hacía medicina maravillosa. ¿Qué es lo que hacía? Conectaba con la naturaleza y la naturaleza le decía el día y la hora en que tenía que recoger tal planta. Los textos de Paracelso son imposibles, porque por ejemplo él dice, en la cuarta luna, después de que el gallo cante y el búho ulule 5 veces, tienes que recoger la planta que está solitaria debajo de la rana. Es imposible. Tú lees el texto y dices, a ver, yo me voy a encontrar en la cuarta luna llena de a saber qué momento, a saber qué hora, porque no dice las horas, dice en función de los seres de la naturaleza. Te vas a encontrar en el bosque y te vas a encontrar justo con esa planta. De una manera u otra te está diciendo, hazte amigo de la planta y que la planta se te muestre. La planta se te mostrará en un momento determinado y la planta tiene unos ciclos, igual que nosotros. Lo que pasa es que esos ciclos pues dependen de esas propiedades de esa planta. Las personas crecemos en la luna llena, pero hay plantas que no. Hay plantas que crecen en la luna nueva. Hay plantas que sus propiedades medicinales son más fuertes cuando hay menos luna. Entonces, en ciertos momentos del año y en ciertos días especiales, cada planta va a llegar a su punto exacto, mágico, donde toda su sabiduría se expresa y se manifiesta. Y reconocer esto, saber conectar con las plantas en ese momento es mágico. Yo solo he conocido a una persona que sepa que lo hace y es impresionante ir con una persona así por el monte. Yo he ido por los Pirineos con este hombre y verle coger las plantas le hablan, se le presentan delante y se le presenta justo la planta que necesita la persona que está enferma, que le está tratando. Esto no es casualidad y esto sería interesante que todos lo aprendamos, que aprendamos a ir a la frutería y de pronto esa fruta que necesitamos se nos presente y nos diga, cógeme, esta es la que tú necesitas, soy yo. Que tú mires la verdura y digas, esta es la verdura que soy yo. No voy a coger esta otra porque se vea más bonita, voy a coger esta porque sé que soy yo, sé que es algo que tengo que integrar. No sé lo que ha vivido, no sé por dónde, pero tengo que integrarlo. Y ocurre algo maravilloso cuando lo hacemos así, y es que esas propiedades medicinales, espirituales, se manifiestan y se integran en nosotros. Pero a veces no podemos llegar a ello. A veces estas propiedades energéticas no llegan y compramos a lo mejor complementos de a saber qué planta que se recogió hace 10 años
A saber qué día se recogió, a saber dónde se trituró la planta, se desecó, después se puso en cápsulas, viajó por todo el mundo y cuando ya esas propiedades medicinales se caducaron completamente, llega en complejos vitamínicos a nuestro herbolario. Y eso nos sirve. Todos sabemos que esos complejos ya no tienen la información esencial, porque no sabemos ni cuándo se han cogido, ni de qué manera, ni si realmente tienen esas propiedades medicinales. Lo que tienen son vitaminas o cosas que nos van a ayudar a despertar aspectos de nosotros que nos faltan. Pero no podemos conectar ya con esa información, está demasiado lejos, está caducada. ¿Por qué? Pues porque tú recoges en un momento determinado esa pera, porque necesitas pera, y te la comes en el día. No la guardas durante un año y al año siguiente piensas que te va a venir bien. El año siguiente ya no te va a venir bien. El año siguiente esa pera ya te va a decir no. Lo que te va a entregar no es la información de sabiduría que tú necesitas. Lo que te va a entregar es ese año que te has olvidado de cogerla. Te va a entregar esa espera, esa sequedad, esa falta de conexión con la naturaleza. Tú coges una planta, la quitas de la naturaleza y ya no está en la naturaleza. La trituras, la secas y ya no es de la naturaleza, ya es algo procesado. Entonces, cuando vas a tomar eso, no estás tomando naturaleza, estás tomando algo procesado. Si haces eso inmediatamente y te lo tomas, perfecto. Por ejemplo, 3 meses, 4 meses. Pero si haces eso un año después, pues ahí no hay propiedades medicinales. Las conservas igual, ahí no hay propiedades medicinales espirituales. A lo mejor hay alguna vitamina, a lo mejor. Entonces eso que tomamos es interesante tomarlo y ya, en el momento. Hay ciertos alimentos que requieren esperar años, como la miel. Ciertas verduras, ciertos frutos secos, ciertas carnes, si no se toman secas, nuestro cuerpo no lo recoge igual. Cuando se reseca y pasan años, va como conservando lo que más le importa, lo que más necesita. Entonces tomas eso y te ayuda muchísimo. La corteza, los árboles, por ejemplo, el sauce, si vas a trabajar con la corteza del sauce, la corteza del sauce sí dura muchos años y cuantos más años dure, más se ha silenciado, más se ha guardado y todo el poder y toda esa energía medicinal está contigo. Y a lo mejor es un sauce que lo cortaste hace 10 años y tienes un poquito de corteza y ahí tienes un polvito muy bueno para hacer infusiones, para quitar dolores de cabeza, migrañas, mareos, incluso fiebres, y calmar heridas, cicatrizar. ¿Por qué? Porque ha conservado lo más importante. Y cuando lo hacemos de esta manera, esas conservas sí pueden durar un poquito más, pero son ciertos alimentos y no todos. Es como las personas, pasan los años y nos pochamos un poquito. No vamos a estar igual de frescas toda la vida. Entonces, cuando recogemos ese alimento, lo primero es comprender que lo vamos a hacer en el día a día, cuando vayamos a la frutería, a la verdulería, a la carnicería también podéis hacerlo, y sentir qué sois vosotros, quiénes sois vosotros, si sois ese pez, en dónde estuvo ese pez, y queréis sentir lo que sintió ese pez que sois vosotros, y queréis tener en vuestro cuerpo esa vivencia de dolor, de amor, de familia, lo que sea que haya vivido. Es lo mismo en todo lo que coméis. Si queréis integrar eso, si sentís que necesitáis integrar esa información en vosotros, del agua igual, si queréis integrar esa información de ese agua embotellada o de ese agua del manantial. Y al integrarla y al sentir cómo integráis no solo las propiedades de ese alimento y ese agua, sino toda su historia y todo su viaje, algo en vosotros va creciendo, va expandiéndose. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que tomar medicinas o complementos que ya sabemos que no tienen las propiedades medicinales o espirituales? Pues ahí hay trucos. Podemos tomarlo igualmente, pero el truco que os propongo es un truco mágico muy antiguo que tiene que ver con algo que expliqué de la saliva. En nuestra saliva está nuestra información. No hace falta que sea saliva, vale con un pelo, vale con una uña, una parte de nosotros, incluso una escama de la piel, que simplemente lo toques, con eso es suficiente.
Entonces, el alimento consiste en que tú le des tu ADN, que tú le des tu información y no te lo tienes que tomar. Pones en un tarrito, por ejemplo, en un vasito, durante un día, esa pastilla que tomas para dormir, para las jaquecas, para lo que sea, no te la tomas y le pones una pizquita de tu saliva, la tocas, le das tu ADN. Entonces tu ADN va a absorber esas propiedades de esa... va a fundirse con esas propiedades. De alguna manera le estás diciendo a tu información, a tu cuerpo, esto me falta, ¿por qué necesito eso? Y entonces esa parte de tu cuerpo va a integrarse y va a cambiar. Esto es muy, muy divertido hacerlo con, por ejemplo, personas que les huelan los pies y no consigan quitarse los hongos, pues coges las uñas y las pones en polvos que maten las bacterias de los hongos de los pies. En vez de ponerte esos polvos o esa crema en el pie, podéis hacer ese experimento. Es lo mismo si tienes mucha caspa, en vez de tratarte con un champú anticaspa, coges el champú y pones un pelo. Ya está, con eso es suficiente. Funciona muy bien. Funciona muy bien porque no estás dándote nada, sino solamente estás diciendo esto necesito, esto me falta. Entonces todo tu organismo se abre a esa nueva experiencia. Parece magia, pero es una técnica muy bonita, muy, muy, muy antigua que se utilizaba de muchas maneras. Esta técnica degenera en la magia negra. De ahí viene la magia. Las magias negras que hacen, que te cogen pelo y así, viene de esto. Porque se dieron cuenta de que era efectivo. ¿Cómo más podemos aumentar esto? Pues si tú le pones tu ADN a algo, eso va a crecer con tu información. Por ejemplo, le pones tu ADN a una semilla de una planta y cuando esa planta crezca, va a crecer con tu información, vas a ver lo que tú necesitas. Entonces esa planta ya no va a ser la misma, va a ser una planta totalmente personal. Incluso si de pronto la planta crece y tiene 1 año o 2 años y de pronto a los 2 años tú tienes una carencia de calcio, pues de pronto la planta empieza a desarrollar otras vitaminas para tus necesidades. Cambiará en función de tus necesidades. Entonces lo podéis hacer con 3 semillitas o 4 semillitas diferentes. Bueno, yo siempre uso 3 o 4 porque a veces se me olvida regarlas y alguna se me muere. Pero podéis usarlo con diferentes plantas. Y entonces le dais vuestro ADN y vais a daros cuenta cómo cambia el sabor. Y ponéis el ADN de otras personas cercanas. Solo chupar la semilla antes de plantarla. Entonces ahí tenéis una planta especial para vosotros, para lo que necesitáis. Por ejemplo, ponerle al café un pelo, sí, puede dejar de irritar la garganta. No hace falta que sea un pelo, lo normal es que sea algo de saliva, que esté más vivo, porque el pelo es como muerto cuando lo sacas. Puede tener una información de muerto, pero a veces nos da asco poner la saliva, por eso digo, para las personas escrupulosas, por eso digo las uñas o el pelo, con dejarlo un día basta, un día no más. Al cabo del día lo tiras al campo, a la naturaleza. No se trata de un experimento, sino de medicarte fuera de tu cuerpo, lo vas a tomar como medicarte fuera. Lo que estamos haciendo es simplemente acercarnos a la naturaleza de una manera diferente. Las plantas, para acercarnos a ellas y cambiarlas de clima o cambiarlas de estado, no les gusta eso. O sea, no les gusta tanto que tú arranques la planta. No le sienta bien que la pongas a secar de un día para otro. No le gustan esos cambios bruscos. Entonces, si tú tienes un té de una infusión que quieres usarla medicinal, cuando a esa infusión le echas el agua hirviendo directamente, pues la planta a veces no está tan agradecida como si coges la planta fresca. No está tan contenta la planta, el té no va a saber igual o la infusión no sabe igual. Es muy bueno que ese té haya guardado esas cualidades durante bastante tiempo y se prepare de una forma determinada. Con el arroz ocurre lo mismo. Cuando las personas que más arroz consumen en Asia se dieron cuenta de esto, empezaron a cocinarlo de otra forma. Y el arroz, lo ideal es dejarlo en agua
como media hora o una hora antes de comerlo. ¿Por qué? Porque el arroz absorbe ese agua y entra dentro de un medio poco a poco. El arroz está seco, pero no lo puedes mojar de golpe, lo mojas de golpe y se enfada. Además, luego lo mojas de golpe y lo calientas y se enfada más. Pero si el arroz lo dejas en agua, absorbe ese agua poquito a poco y ya está más a gusto. Y luego la calientas poquito a poco y muchísimo mejor, sabe muchísimo mejor así el arroz, sí. Pues esto es lo mismo con todas las plantas, con las infusiones, con todo. A veces requiere ese contacto previo, no con la humedad, a lo mejor es con la luz, depende de la planta, con lo que vaya a estar. ¿Qué es lo que no les gusta nada a los alimentos que metemos en nuestra boca? No les gusta algo que les cambie sus polos, el norte o el sur. A ver cómo explico esto. Bien, lo voy a explicar con el mapa, ya que lo tengo ahí, voy a aprovechar. Os he enseñado antes el mapa del mundo y, bueno, nuestro mundo. Y entonces tiene norte y tiene sur. Y esto se da en todo. Todo tiene un norte y todo tiene un sur. Todo tiene un polo, positivo o negativo, nos da lo mismo. Pues las plantas igual. Y eso genera un campo electromagnético determinado que va a dar vida a lo que somos. Si no hay campo electromagnético, pues no hay nada que tenga vida y todo tiene una energía. A veces desconocemos esas frecuencias, posiblemente el campo electromagnético que tiene una persona no se parece en nada al campo electromagnético que tiene un árbol. A lo mejor, si pusiéramos números, el de una persona es un 2, el de un árbol es un 6, no sé. Y el de una carretera es un 158. No sé cómo es el campo electromagnético, pero son personales y son únicos. Entonces, si tú alteras ese campo electromagnético, pues se siente mal. Si tú a la persona le pones un móvil al lado, una antena wifi al lado, pues la persona va a tener conflictos, va a sentirse incómoda y va a tener problemas de salud porque estás alterando su campo electromagnético. Pues lo mismo ocurre con la comida. La comida tiene un campo electromagnético determinado que desconocemos. Entonces, si lo alteras, pues la comida cambia el sabor, cambia su información. ¿Y qué cosas cambian ese electromagnetismo? Pues lo primero, por ejemplo, los microondas. No solamente cambian el electromagnetismo, matan la vida, matan toda la información, matan la experiencia, la conexión, todo. Pero sobre todo, lo que se nos olvida es que comemos con cubiertos de metal. No sé qué metales son, muchas veces lo he intentado saber, pero creo que no es aluminio con lo que comemos. Y cambia el electromagnetismo de la comida y cambia el sabor totalmente. No tiene nada que ver cocinar en una olla que cocinar en otra, que comer con una cuchara de madera, que comer con una cuchara de metal, que comer con una cuchara de plata o de oro. En la antigüedad se utilizaba la cuchara de plata por una razón. Gracias a esas cucharas de plata las personas no enfermaban porque la plata te ayuda a... Es como tomar propóleo, como tomar 20 botes de propóleo al día. Entonces cada persona cuando llegaba a la juventud y hacía la catequesis le regalaban una cuchara o una cubertería de plata para toda su vida. Y gracias a esa cubertería de plata, pues su sistema inmune estaba fuerte y se mataban un montón de bichitos en el estómago y la persona sobrevivía a situaciones muy graves. Y de ahí hemos heredado esa cubertería que tenemos, que no sabemos de qué metales son, pero esos metales los estamos chupando cada día. Estamos comiendo basura con esos cubiertos y se nota una gran diferencia cuando comes, por ejemplo, con palillos de madera o cuando comes con cuchara de madera o cuando comes con las manos. En todo el chamanismo de América hay que comer con las manos si quieres ser chamán. Es parte del chamanismo porque la primera digestión dentro del chamanismo se hace en la mano. Yo también pienso así, pero en otras culturas no se hace. No se hace porque las manos estaban sucias, entonces había que usar cubiertos.
Pero por eso no se ha mantenido. Pero la primera, si tú tienes las manos limpias, el primer hábito bueno es con las manos. Cuando tú tocas con la mano, estás llevando tu información, tu ADN. Cambia el sabor completamente de una ensalada, de una comida con las manos que con los cubiertos, todos lo sabéis. Y no es esto una tontería, es que una parte de ti ya ha integrado esa información, tú agarras algo y una parte de ti ya ha tocado ese alimento y esa información pasa a tu cuerpo un poco como predigerida. No pasa a través de una cuchara o un tenedor de metal, sino que pasa desde tu mano, la tienes agarrada. Cambia completamente. Os aconsejo que lo probéis. Y experimentar de esta forma en ese alimento es muy, muy interesante. Porque nos va a llevar a una parte mucho más sensitiva de la comida y nos va a ayudar a sentirla mucho mejor. A algunas personas les da mucho asco comer con los dedos. Entonces, cuando hagáis esta forma de alimentación y queréis ser más conscientes de dónde viene ese alimento, no uséis metales. Ni siquiera para remover en el cazo. Para remover en el cazo usamos maderas, a poder ser. Pero ni siquiera para remover en el cazo, porque a la comida no le gusta el metal. A mí tampoco me gusta el metal y yo creo que a vosotros tampoco. No comemos metal. Como no comemos metal, pues no queremos que nuestra comida se mezcle con metal. Entonces, teflón, sí, tiene teflón, es verdad. Eso es lo que me da tanto asco, has acertado. Estos cubiertos son venenosos, ¿eh? Pero cambian. Y no solamente cambian, sino que además muchos tienen hierritos en la boca y tienen metales en empastes. Y entonces, pues ese metal que nos estamos metiendo en la boca reacciona con el metal que tenemos en la boca ya. Las amalgamas y los hierros de los de endodoncias y de diente de muelas postizas y así, no sé cómo se llaman, implantes. Esos hierros reaccionan con la cuchara o con el tenedor. Y hay una reacción en la boca. Algunas personas, incluso he conocido un par de personas que tenían calambre, se comían con cubiertos de metal. Les daba calambre porque reaccionaba con los hierros. Y entonces se genera una... pues como si juntases dos cablecitos en tu boca. Horrible. Si tenéis algo de hierro en la boca, aunque simplemente sea una endodoncia, evitar los metales. Evitar los metales al comer porque van a tener una reacción. A poder ser usar la plata, que sabemos que nos va a venir bien. Las sartenes de cerámica, también mala idea, porque las sartenes de cerámica no son de cerámica, tienen algo por encima, no sé muy bien qué es, pero no es 100% cerámica. La idea de la cerámica es maravillosa, pero no son de cerámica. De titanio son muy, muy buenas. De aluminio, aluminio es de acero. De acero también son muy buenas. Son las mejores. De barro antiguo también eran muy buenas, pero cuando las empezaron a poner barniz ya no tanto. Los cubiertos de cobre tienen también su parte buena, su parte mala. Algunos son malísimos. Generaban intoxicaciones. Los tenéis que mirar vosotros porque depende también de la fabricación que tengan. Eso es lo mejor, pero sí cambia el sabor, y si cambia el sabor, algo está pasando. No tiene nada que ver cocinar en titanio que cocinar en cerámica. Nada que ver. No tiene nada que ver el arroz que lo estás cogiendo con una cuchara de metal que la que coges con una cuchara de madera. En el yogur es donde más se nota. Entonces podemos probar con yogur una vez, tomarlo con una cuchara de madera. A ver qué ocurre. Y esas cucharas de madera no duran tanto como nos gustaría, porque se van deshaciendo. Habría que lijarlas como en la antigüedad para que durasen más, o tendrían que ser de maderas nobles. La mayoría no son de maderas nobles y duran muy poquito. Las de antes podían durar varias generaciones. En mi familia todavía hay una cuchara de madera de mi bisabuelo.
y seguro que la heredarán mis hijos. Él mismo la hizo y no sé de qué madera es, pero eso va a aguantar. Va a aguantar más que una casa. Pero las cucharas de madera que compramos ahora no duran, se van descascarillando y esa madera nos la comemos. En las tradiciones antiguas esa madera tenía una razón de ser. Entonces la tabla de madera en la que cortábamos la comida, igual que esas cucharas de madera, eran de unas cortezas especiales y de unas maderas especiales que ayudaban a nuestro organismo. Por ejemplo, el mole mexicano se hace, no me acuerdo en qué madera ahora mismo, lo siento, se hace en una tabla, en una madera especial, porque así va a tener ese sabor de esa madera. Y hay varios alimentos en México que todavía se hacen en maderas especiales para que se mezcle ese sabor con la madera. Pero nosotros hemos olvidado eso. Y tiene su razón de ser, y es que esa información pasa a nosotros, la estamos integrando. Y estamos integrando muchas cosas sin darnos cuenta que no son saludables. Y tú tienes que plantearte, eso que comes es en lo que te vas a convertir. Eso que comes no solamente lo vas a integrar, es lo que tú eres. Y si quieres ser una salchicha, perfecto. Si quieres ser una Coca-Cola, perfecto. Si quieres ser metal, perfecto. Pero es lo que tú quieres ser. Entonces, si no quieres ser eso, tienes que dejar de serlo. Si no quieres ser un cementerio, tienes que dejar de serlo. Si dices, bueno, no me importa ser un cementerio, pues entonces no pasa nada. A veces todos somos un poco cementerios dentro de nuestro cuerpo, pero tener un cementerio en el estómago no gusta mucho. Todo, siempre. Dejando a un lado esos metales, esas cuberterías, eso lo que nos va a ayudar a experimentar de esta manera, con las cazuelas, sartenes que tenemos en casa, cucharas, es a sentir el alimento de diferentes formas. Y tenemos que hacer una comida entera con cada cosa. Ideal también que la comida no haya que cortarla en el plato. Esto es algo muy violento, es muy agresivo. Viene de las civilizaciones más inquisidoras. Era la forma en que tenían de demostrar que eran sanguinarios. En todas las civilizaciones la comida llegaba a tu plato y te la podías comer con la cuchara. Llegaba de tal manera que no tenías que partirla y cortarla. Pero hemos heredado algo muy salvaje, es un gesto muy salvaje tener que cortar un animal en tu plato. Es como romperlo, es algo muy prehistórico, muy primitivo y nuestro cerebro lo asimila, desde niños lo vemos como algo normal. Pues en Argentina incluso seleccionas el animal que te vas a comer antes y lo matan ahí. Y entonces esto es muy sanguinario, es una acción muy extraña. Si lo miramos desde una manera de calma, de silencio, es algo muy prehistórico, muy primitivo. Entonces ese animal lo trocean a tu lado, lo llevan a tu plato y en tu plato tú lo cortas en pedazos. Es como esa presa que has cogido, la voy a coger y la voy a romper. Pero lo normal es que se parta en trocitos. Se parta en trocitos y cuando llegue al plato ya no tengas que usar el cuchillo. Eso sería lo más saludable. Y por eso los palillos sirven. Porque si los palillos no sirven cuando hay que partir. Y cambia la sensación totalmente. Cambia totalmente. Lo mismo, las peceras, las langostas y así es lo mismo. Es como la presa. Es la necesidad que todavía tenemos de ser cazadores, que está ahí, no digo que no, esa necesidad todos la tenemos, pero podemos un día, 2 días hacerla, pero todos los días del año, casi todos los días, acostumbrarnos a cortar una presa en nuestro plato es algo raro. Es algo muy extraño. No pasa nada por cortar el filetito en trocitos antes de ponerlo en los platos. Entonces, no es una cuestión de que sea algo que tengamos que rechazar y odiar. A lo mejor es necesario, no lo sé. Pero no hace falta hacerlo todos los días. Tener en la mesa que comemos cuchillos, eso es lo que quiero decir. Tener cuchillos en la mesa es raro.
Porque si vas a comer no necesitas cortar nada, necesitas integrar. Cambia también totalmente el sabor cuando todos comen de un mismo plato. No lo solemos hacer con platos cocinados, pero sabe mucho mejor. La comida está riquísima cuando es compartida, no cada uno en su plato, sino en el mismo. A algunas personas esto les da mucho asco, pero realmente cambia esa información, porque entonces eso que estamos comiendo no es uno, sino que es todos. Estás compartiendo, estás abriendo tu experiencia. Y es algo muy especial y mucho más espiritual de lo que creemos. La comida real conjunta normalmente era carne o pescado y significaba que estaban todos unidos. Entonces la caza se hacía una vez al año o así, o no la caza, sino la matanza se hacía una vez al año, y ese día se reunían el pueblo, las familias y compartían. Era una forma de decir estamos juntos. Y lo mismo pasaba con el pescado. El pescado tiene un aspecto más espiritual. Normalmente se comía en fiestas más sagradas y de silencio, en misas, en situaciones más tristes. Y el pescado te llevaba a compartir un momento de dolor con gente. Y de ahí vienen estas tradiciones de comer en grupo. Comer en grupo normalmente se hacía carne o se hacía pescado. El resto de comidas cada uno se las guisa, cada uno se las come a su manera, igual que los monos. Cogen la fruta del árbol y se lo comen. No la pones encima de la mesa y la compartes. Entonces, esa comida diaria o esa comida que normalmente nos quita el hambre, la hacemos nosotros, con nosotros mismos, pero esa comida compartida es algo especial, es un sentimiento de grupo. Algunas personas esto lo tienen muy fuerte y desayunan, comen y cenan todos los días con su familia, todos los días, porque necesitan compartir ese espacio, necesitan compartir el alimento. Hay un sentimiento de supervivencia asociado en esa experiencia fundamental de la nutrición. Pero otras personas no tenemos ese sentimiento. A mí no me importa comer sola. En mi casa comemos de una manera muy rara. Yo sirvo los platos y cada uno coge el suyo y lo come cuando quiere y como quiere y donde quiera a veces. No existe la necesidad en mí de comer en grupo. Pero hay gente que sí, y es importante respetarlo porque significa que la persona necesita compartir ese sentimiento, necesita sentir junto con el otro cómo integra esa información, cómo regresa esa información a su cuerpo. Y respetarlo es muy agradable. Comer solo es algo maravilloso porque nos ayuda a no sentir la necesidad de la caza, de la presa. Pensar que estos son instintos muy básicos y muy animales, el comer. Y posiblemente llegue un momento en que la humanidad no coma, no coma nada. Es una de las cosas que todo el mundo cuando lleva tiempo meditando se pregunta: ¿cuánta energía gastamos en comer? Es una barbaridad. Toda nuestra vida está gastando energía en comer. Si no gastásemos esa energía en comer, podríamos vivir igualmente. Hay gente que vive sin comer. Pero no estamos preparados. Sí, poco a poco la humanidad se va a volver pránica. Hasta que se vuelva pránica, tenemos que aprender estas claves. Tenemos que entender que estamos integrando esa información. Cuando sabes integrar esa información del alimento normal, de un plátano, una pera, una manzana, un albaricoque, de las acelgas, poco a poco vas a integrar esa información del aire, de las piedras, del río, del sol. Y el proceso para ser pránico sería muchísimo más fácil. ¿Qué es lo que ocurre con ciertos alimentos? Pues ciertos alimentos tienen una información antiquísima, como casi todas las semillas, casi todos los cereales y legumbres. No son alimentos normales, son alimentos que se han heredado generación a generación, mágicos, que tienen no la información solamente de su vida, sino el potencial para convertirse en algo inmenso. Y cuando comemos estas cereales o estas legumbres,
no estamos solamente sintiendo esa planta, sino que posiblemente podamos sentir el origen de esa información. Sabiendo esto, ahora es posiblemente que podamos entender por qué se ha deteriorado tanto la alimentación. Se ha deteriorado de una manera forzada. La misma persona que acabó con las medicinas naturales ha sido la persona que más ha potenciado los transgénicos, Monsanto, y ha acabado con la variedad de semillas que había. La variedad de semillas no es al azar, es la información de todas aquellas personas que una vez cogieron esas semillas y las plantaron. Es muchísimo más valioso heredar de tus antepasados unas semillas de ciruelas, unas semillas de un olivo, que heredar una casa, porque estás recibiendo toda la información de un alimento y de una nutrición que seguirá generación a generación, el esfuerzo, la alegría de recibir ese alimento, la conexión con la naturaleza, y de pronto eso se ha perdido. Hemos pasado de tener 1000 variedades de arroz, por poner un número, a tener 2 o 3. No conocemos la cantidad de semillas de arroz que hay, que son impresionantes. No las conocemos porque ya no se pueden poner, no se dan en casi ningún campo. Y es una faena, porque esto nos va a separar cada vez más de la naturaleza, y la necesitamos para dar ese paso a otra nueva forma de pensamiento. Entonces tenemos una información, a veces cuando toméis esos alimentos vais a sentir que a lo mejor no tienen un recorrido que os guste. Esto es bastante común. La primera vez que empiezas a sentir eso, pues sobre todo se nota mucho con la carne. Te das cuenta de que ese animal ha sufrido un montón y no quieres ese sufrimiento en tu cuerpo, no quieres ese dolor, pero también ocurre con las plantas. Hay plantas que han sido tratadas muy mal y tienen todo ese sufrimiento y no quieres ese sufrimiento en tu cuerpo. Pero entonces es cuando tenemos que lograr esa calma, esa paz, y decir: lo que llegue a mi vida yo lo acepto y fluyo con ello por igual, sea maravilloso o sea una maldición. Lo integro y fluyo. Y entonces eso entra y sale lo que tenga que salir, no lo guardo en mí, sino que fluyo, me transformo y cambio con ello. No me resisto. ¿Cómo podemos crear nuestras propias medicinas? En las tradiciones antiguas se miraba el aura de las plantas. Entonces, una persona que tenía una carencia de ciertas energías tomaba una planta que le ayudase a potenciar lo que le faltaba. Cada persona casi siempre comía aquellas plantas que tenían que ver con su energía, que estaban en afinidad con su energía, a no ser que la persona tuviera un desequilibrio, que es cuando tiene que tomar aquello que le falta o aquello que le sobra, porque si tomas eso que te sobra, tu cuerpo dice: esto no lo necesito, no lo quiero, y lo saca y lo expulsa. Y creo que ya expliqué todo del tema. Creo que sí. Así que si me queréis preguntar, he sido súper rápida. Si me queréis preguntar, este es el momento. Os he mandado una súper tarea. Creo que a lo mejor es muy complicada, que sintáis la historia de los alimentos antes de tomarlos. Pero poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Eso, a ver. Sí. Se puede hacer con los medicamentos. Hay algunas técnicas, de hecho, de micromedicina, creo que se llama, muy interesante la micromedicina, en la que tú no tomas la medicina, sino que tomas una microdosis y tu cuerpo lo toma como si fuese la medicina en sí. Es muy, muy interesante. De hecho, hay una mujer que suele venir aquí que me lo enseñó. Entonces, con una muy pequeñita dosis, todo tu cuerpo se transforma y no necesitas ni tomarlo, ni ingerirlo. Puedes ponértelo en la piel. Lo mismo es lo de la saliva. Tú no necesitas tomar esa pastilla, no necesita tenerte a ti. No necesita la pastilla que tú te conviertas en ella. No necesita. Con que tener una pequeña dosis ya hará el efecto. O sea, un poquito de saliva.
¿Cómo podemos conectar los campos de almendras? Esta pregunta es muy interesante. Cuando tenemos campos de almendras o campos de plantas, sobre todo es mucho más fácil cuando son todas del mismo tipo, podemos unirlas como una familia, visualizarlas como una totalidad. No son seres individuales, sino verlos como un todo. Entonces, entre ellas hablan y son ese grupo. De hecho, cuando en un bosque cortas muchos árboles, pues los otros bosques se ponen muy tristes porque han perdido una parte de ellos. Entonces, el tratar a todos los almendros como un total ayuda mucho para que se sienta el árbol parte del mundo y dé el mejor fruto. Una vez que haces eso, pues a los almendros, a la mayoría de las plantas hay que recogerlas cantando. Es lo que más les gusta, les encanta, lo disfrutan. Las que tienes que agacharte a lo mejor no tanto, pero sí les gusta. ¿Por qué se producen las alergias a las plantas o a los alimentos? Pues tiene que ver con la época en la que vivimos. Estamos viviendo un cambio de conciencia muy grande y nuestro cuerpo se tiene que adaptar. Entonces no sabemos adaptarlo bien y aparecen un montón de metales, de azúcares, de mala alimentación que nos está dando el toque, nos está dando las señales de que todo nuestro ser está transformándose y tenemos que transformarnos con él. ¿Qué significa esto? Pues significa, por ejemplo, la persona que ya no tiene que comer muchas cosas que comía, tiene que dejar de comerlas. En los casos de los olivos no son nada bien tratados, se les echa un montón de fungicidas desde hace mucho tiempo y para conseguir la aceituna se echa a veces todo tipo de venenos. La receta es tan desagradable que si la lees muchas veces dejas de tomar olivas que no sean naturales o ecológicas porque dan miedo. Y entonces cuando eso lo hemos comido durante varios años, el cuerpo de una persona de pronto le está diciendo esto ya no, esto no. Y esa es la alergia, que de hecho las alergias alimentarias creo que no existe casi ninguna, son enfermedades autoinmunes. El cuerpo se comporta de una forma como una enfermedad autoinmune. Funcionan diferentes que las alergias, quiero decir. Creo que no lo he sabido explicar bien. Pero no tienen un funcionamiento como una alergia al polvo o como una alergia a los químicos a veces, sino que el intestino se infla y se ataca a sí mismo. El estómago se infla y parece que se ataca a sí mismo. Se genera una enfermedad autoinmune con el gluten, con el pescado y con muchas alergias alimentarias. Esto es parecido a la homeopatía, sí. A veces tengo miedo de comer, otras como sin medida. ¿Puedo equilibrar esto? Bien, esto tengo un artículo en la web, no me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver con esto. Hay que comer con el cuerpo, no con la cabeza. Si tu cuerpo te pide algo, hay que comerlo, aunque creamos que eso es malo, porque el cuerpo lo está pidiendo, por algo lo estará pidiendo. Y tenemos que volver a comer con el cuerpo. Casi todo lo que os he dicho hoy tiene que ver con eso, con comer con el cuerpo, no con la cabeza. La cabeza no se puede meter en la comida. Es nuestro cuerpo el que está pidiendo el alimento. Cuando nuestra cabeza se mete en la comida, empezamos a comer cosas porque son bonitas, porque tienen bonito color, porque brillan, porque salen en la tele, pero no son cosas que necesitamos. Pero cuando comemos con nuestro cuerpo, comemos justo lo que necesitamos. Sabemos exactamente qué necesitamos. Nuestro cuerpo nos lo dice, no nuestra cabeza. Comer con miedo de que la comida nos haga daño, nos engorde, nos dé problemas, no va a funcionar. Una persona no va a engordar ni adelgazar porque coma más o menos. Son muchísimas cosas las que están mezcladas. No solo la alimentación. La alimentación funciona y tiene su relación, pero hay otras cosas que están relacionadas. Bien, esto no sé cómo... Vale, cuando nos encontramos con un problema en que el cuerpo no se consiga curar, que no se, a lo mejor no es una alergia o se genera por una alergia, pero una herida que no se cura o una herida interna que no se cura, hay que cambiar muchas cosas, no solo una.
Si tú tienes una herida desde hace 10 días, 20 días y no se cierra, no solo hay que cambiar una cosa, hay que cambiar muchas, porque significa que tienes defensas bajas, significa que estás dando un tratamiento inadecuado, significa que a lo mejor te estás enjabonando las manos de más. Hay muchas cosas relacionadas. Lo mismo si tenemos una enfermedad, no es solo una cosa, hay que cambiar muchas. Cambiamos nuestra cama de sitio, cambiamos las horas que pasamos frente al televisor, cambiamos dónde ponemos el móvil cuando lo guardamos en el bolso, las horas que trabajamos. Tenemos que cambiar todas esas cosas porque a lo mejor están relacionadas con nuestra enfermedad. Y los animales también. Tenemos un animal y tenemos que ver dónde duerme, qué come, qué bebe, dónde suele pasar el día. Y vamos a intentar cambiar eso. Vamos a intentar cambiar el contexto. Porque a lo mejor no consigue curar lo que le pasa simplemente porque un pienso le está generando un efecto. O la cama la tiene puesta debajo de una ventana y eso le genera un frío. O a lo mejor simplemente hay exceso de los bichitos estos del polo. y no se puede curar. El cuerpo puede traicionarnos. A veces nos puede traicionar, sí, a veces el cuerpo nos pide cosas que no necesitamos, porque nos hemos enganchado a ello. A veces sí, cuando una persona está en desequilibrio es posible que ese desequilibrio le lleve a querer justo lo que no necesita. Pero no somos nadie tontos aquí, que nos damos cuenta de la diferencia. Sabemos perfectamente lo que necesitamos y lo que no. Ahora que hagamos caso, ya es otra cosa. Ahora que nos damos geles puro alcohol en la mano, esto es malísimo, heridas que no se cierran, hongos, cándidas y de todo nos puede generar. Ideal que os fabriquéis vuestro propio gel, que sea agua con unas gotitas de algo y ya está. Porque no podéis estar dándose esos geles. Bueno, sí, podéis estar, pero luego va a tener consecuencias. Esos, los ácaros en los gatos y perros caseros, a los años son heridas que no se terminan de curar. En los ojos, orejas, cuello. O sea, no en el momento, pero con los años lo pueden generar. ¿Cómo saber que es el cuerpo el que te lo pide? Pues para eso vienen bien los ayunos. Para eso vienen muy, muy bien. Yo he estado de vegetariana estricta, súper estricta, y he tenido que hacer varios ayunos seguidos para darme cuenta de que me faltaba carne. Y para mí tardé 1 año y medio desde que tuve ganas hasta que comí algo de carne. Fue muy doloroso, pero tuve que dar ese paso porque tenía una carencia no por mi dieta, sino por todos los viajes que hacía. Antes, a lo mejor algunos ya sabéis que no paraba de viajar. Entonces comía fatal, me pasaba una semana comiendo solo aguacates y otra semana solo comía tomates y otra semana no comía nada más que lechuga, porque hay ciudades en las que no tienen nada que no sea con carne. Y eso me generó bastantes problemas digestivos, me inflaba y todavía y se mantienen, y muchas carencias nutricionales. Entonces, cuando sentí que tenía ganas de carne, tardé 1 año y medio en aceptarlo. Esto es malísimo para la salud. Si tú sientes que tienes que tomar algo, puedes buscar suplentes, claro que sí, puedes suplirlo, pero por algo será. En este caso, en mi caso en particular, tengo que confesar que mi estructura estaba un poco rota. No paraba de viajar, de trabajar, de encargarme de muchísimas cosas, de escribir libros y entonces estaba muy dividida en muchos sitios. Mi estructura estaba dividida. ¿Qué es lo que te da la carne? Te unifica, te estructura. Entonces yo no sabía estructurarme rápidamente, lo necesitaba por ahí. Que no sea la mejor manera, seguramente, pero tenemos que tener eso en cuenta. Entonces a veces el cuerpo te está pidiendo algo que tu mente niega y de hecho te da asco, lo tomas y te da miedo, pero lo necesitas. Y tienes que tomar decisiones que a veces no son fáciles. También conozco algunas personas que
que les ha costado dar ese paso a veces. Luego puedes volver a ser vegetariano estricto perfectamente o vegano, tener etapas de vegano o de crudívoro, que yo tengo etapas de crudívora, y no pasa nada porque ya hay en ti un sentir de cada momento, hay una aceptación mejor. Las personas que yo he conocido, pues a lo mejor después de 30 años de crudívora se han dado cuenta de que algo necesitan un tiempo, no es mucho tiempo, pero un tiempo a lo mejor sí, no pasa nada por eso, no pasa nada. ¿Qué gotas echarías en el agua de gel de manos? Pues yo he hecho gotas para disimular el olor, para que cuando entre en los sitios no me digan, ¿qué te estás echando? ¿No hueles? Con eso me basta. Entonces he hecho un poquito de limón y así, pero es por el olor, ¿no? No por otra cosa. Tenemos que dejar de tener miedo a los virus y a las bacterias. Tenemos que dejar de tenerles miedo, tenemos que generar una forma de vida que estemos fuertes, porque esos virus están ahí. Era como la cuchara de plata. Para eso servía. Los virus estaban ahí. Ibas a estar cogiendo ganado, las plantas, la tierra, todos los días con animales. Mucha gente se moría por infecciones tontas. Entonces no te queda otra que fortalecer tu organismo para hacer frente a las infecciones que sí o sí vendrán a tu vida, a los virus que sí o sí vendrán a tu vida y a los patógenos. Y eso es importante. La memoria celular reacciona, sí, ante los alimentos, reacciona totalmente. En los experimentos que yo he hecho, por ejemplo, mi cuerpo asimila mucho mejor el calcio de los alimentos que tomaba mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela para el calcio, que el calcio que toman los japoneses para el calcio. Entonces hay una memoria celular no solo de mi propia historia, sino de la historia de mis antepasados, que hace que pueda asimilar mucho mejor esos nutrientes. Por eso os decía que las semillas que heredamos de nuestros abuelos, bisabuelos, son valiosísimas, porque tienen la información justa que necesitas para vivir muchos años. ¿Cómo dar vida al agua de las botellas? Se reactiva conectando con su espíritu, basta. A ver. Yo el agua de mar compro la barata. Mira. ¿Vale? 1,5 €. No le doy tanta importancia. La he hecho todo el día, por eso tengo aquí. La compro de la más barata. No la fabrico, no. Voy a quitar el audio y voy a responder algunas preguntas que me habéis hecho. Gracias por escuchar este trozo.